Desde zombies hasta brujas, los hongos son de los seres más impresionantes que hay en la Tierra. Tal vez cuando alguien te dice hongos puedes pensar en champiñones o en la casa de los pitufos, pero lo que hay detrás de estos seres del reino fúngico es mucho más impresionante y hay todo un mundo de información al respecto. Por eso es que hoy te traigo 5 datos importantes acerca de los hongos. Los hongos son considerados los seres más grandes que habitan en la Tierra. Ni los elefantes, ni las ballenas, ni los enormes árboles y bosques son tan grandes como lo llega a ser los hongos. Pero cuidado, no necesariamente tienes que pensar en un champiñón gigante como en la película de Mario, sino todo lo que hay debajo, eso que parece una especie de raíz pero que se conoce como micelio. Los hongos se forman a través de esporas que crean una especie de tejido que se llama hifas. Estas hifas están conectadas con más hifas creando lo que se conoce como el micelio. El champiñón que vemos es tan solo la estructura reproductora del propio hongo. En su conjunto se ha observado micelio que llega a medir hasta 9 kilómetros cuadrados. En la cultura popular los hongos han estado participando la mayor parte del tiempo. Desde por ejemplo los hombres lobo que se convertían de una forma errática y que cuando salía la luna llena tenían comportamientos extraños, pero que muchos creen que todo se debía a haber consumido hongos con características alucinógenas. Hasta la clásica idea de brujas malvadas bailando en círculos en el bosque. ¿Adivinaste? Sí, era por hongos, pero no solamente por haber consumido hongos con características alucinógenas, sino lo más impresionante es aquellos aquelarres que se formaban en el bosque, donde había círculos en los cuales bailaban las brujas, están formadas totalmente por hongos. Estos círculos que se forman en la tierra se conocen como corros de hadas y representan champiñones que se crean para formar una especie de barrera alrededor del micelio que está debajo de la tierra. Son un fenómeno tan poco común que incluso los pobladores europeos creían que eran una especie de puerta hacia otro mundo, un mundo mágico, o incluso que si pisabas dentro de esos círculos podías quedarte atrapado ahí para siempre. O peor, ser irremediablemente invisible. Otro factor que distingue a las brujas malvadas es la tonalidad de sus dedos, como en la película del Doctor Strange, en la 2, cuando la bruja escarlata se vuelve malvada y empieza a tomar conjuros prohibidos, sus dedos cambian a una tonalidad oscura. Esto se debe en realidad a una infección por un hongo. El ergotismo es una enfermedad ocasionada por un hongo que crece en el trigo y que se transmite a través de la alimentación de personas que consumieron productos que estaban contaminados. El ergotismo hace que las personas tengan comportamientos extraños, pero también necrosa las extremidades, por eso es esa tonalidad oscura. Si viste la serie de HBO, seguramente ya sabes eso de los hongos que convierten en zombies a sus portadores. Un fenómeno ocasionado por una especie de hongo con un nombre tan complicado que ni siquiera voy a intentar pronunciarlo. Ese hongo libera esporas e infecta comúnmente a insectos, sobre todo hormigas y grillos. En el caso de las hormigas, el hongo destruye los órganos internos para que quede una especie de cascarón. Se apodera del sistema nervioso haciendo que tengan conductas muy extrañas y peligrosas para los demás, como por ejemplo escalar para quedarse colgados debajo de las hojas. También les hace crecer protuberancias como los bastones que les crecen en las cabezas de las hormigas. Pero no es que el hongo quiera destruir cualquier comunidad o generar una especie de apocalipsis, sino que lo único que desea el hongo es reproducirse. Por eso es que al colgarse debajo de las hojas buscando un lugar húmedo y fresco, también libera las esporas para infectar a más hormigas. Afortunadamente las hormigas logran detectar las conductas extrañas de la otra hormiga infectada antes de que el paciente tenga más síntomas. De esta forma, en la mayoría de los casos, logran alejarlo de la comunidad para proteger a la colonia. Con los grillos es un tanto diferente. Si bien también se apodera del sistema nervioso, les perfora el área abdominal y les hace tener conductas todavía más violentas, que van desde caminar de forma desorientada hasta tratar de reproducirse constantemente en una especie de euforia o colgarse de las ramas para tratar de liberar más esporas. La naturaleza puede llegar a ser muy peligrosa. Algo que recientemente se ha descubierto acerca de los hongos es que tienen una forma de comunicarse muy particular. Como dijimos, las hifas se conectan a través de un complejo tejido que conocemos como micelio y el cual puede ser muy extenso por kilómetros de distancia. De esa forma, los hongos comparten entre sí impulsos eléctricos con distintas frecuencias e intensidades, creando una especie de lenguaje que, según algunas investigaciones, abarca hasta 50 palabras. De esa forma pueden advertirse si es que hay alimento cerca o si hay un peligro inminente. Desde luego, para poderse comunicar necesitan agarrar señal, y esto lo logran conectándose a la madera de los árboles.
¿Te imaginas un mundo donde las hojas de los árboles cayeran y se quedaran ahí? ¿O que los animales sin vida quedaran en el suelo y jamás se descompusieran, formando montañas de materia orgánica? Pues así era el mundo antes de los hongos. Los seres del reino fungi son un catalizador indispensable para la descomposición de la materia orgánica. Y fue esto mismo lo que permitió la colonización de la Tierra. Su función para la descomposición de la materia orgánica es tan importante que hay investigaciones que están tratando de utilizar a los hongos para descomponer materia inorgánica, como plásticos o como basura. Un problema bastante grave en la actualidad. El mundo de los hongos es muy impresionante. Quizá tu visión acerca de ellos haya cambiado con estos datos, así que cuéntame si te gustaría una segunda parte. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este video y te recuerdo que si te gustó este tipo de contenido, me apoyas mucho si le das like y te suscribes al canal.